Muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto estar con ustedes. Algunos están en la mañana, ¿verdad? Otros de este servicio. Mi nombre completo es Héctor Alfredo Pérez Reyes y me acompaña mi esposa Ruth Noemí Delgado Leiva. Estamos aquí en Uruapan trabajando desde hace ya 10 años, pero Dios ha puesto en nuestro corazón el plantar, el iniciar una nueva iglesia en esa ciudad por la necesidad que hay, y pues estamos contentos por la unión que Dios ha hecho con nuestro hermano David y su servidor, y esperamos que Dios nos dé más bendición en esta relación que tenemos con ustedes en la iglesia y con el pastor David. Quisiera que abrieran sus Biblias, por favor. Me gustaría llevarlos a la palabra del Señor, ahí en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, capítulo 10. Tenía tiempo que no predicaba 2 sermones en un domingo, que el hermano me puso a chambear duro, pero es más bien el Señor que nos pone a trabajar. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. 10:46, versículo 46 al 52. ¿Les parece si leemos de manera alternada? Los que tengan Biblia nos ayuden allá a leer. Hermanas, el versículo 46, varones el 47, y así sucesivamente hasta el 52. Nuestras hermanas, por favor, el versículo 46, varones 47, así hasta el 52. Amén. La palabra del Señor dice así: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Amén. Vamos a orar. Gracias te doy, Señor, en esta tarde que nos das la oportunidad de estar en tu casa. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender el mensaje que traes para nosotros, que podamos buscar tu visión, que podamos buscar tu propósito, que podamos atender a tu llamado. Señor, bendícenos y que juntos podamos cumplir tu voluntad. En nombre de Jesús, amén. Hermanos, en este pasaje puedo ver una obra grandiosa del Señor en la vida de una persona que ni imaginaríamos que pudiera ser usado por Dios para otras cosas. Pero aquí el Señor nos invita, hermanos, a poder crear una nueva visión en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles. Necesitamos refrescar una visión que nos lleve a atender el llamado y a unirnos al plan de Dios para cumplir su voluntad en nosotros. Veamos el pasaje, hermanos, y podamos ver que para una nueva visión
Necesitamos tener iniciativa en el camino del Señor. El Señor Jesús iba pasando por una región que se llama Jericó con sus discípulos. ¿Y una qué? Gran multitud. Me llama la atención, hermanos, que el Señor siempre estaba rodeado de multitudes. Si usted lee con detenimiento la palabra, el Señor siempre estaba rodeado de mucha gente. Pero ¿saben qué es lo más curioso? Que ninguna de esa gente era tocada por Dios. Y Dios tampoco la tocaba. Si usted se adentra más a lo que el Señor nos enseña en este momento, en el cual el Señor siempre estaba rodeado de multitudes, el Señor no manifestaba algo grandioso en las multitudes, a excepción de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero siempre era algo particular que hacía con alguien que se dejaba tocar por el Señor o que tocaba al Señor. Una nueva visión necesita tener iniciativa por parte de cada uno de nosotros. ¿Iniciativa a qué? Al camino. El Señor iba pasando por esa región y había un hombre llamado Bartimeo que estaba ciego, hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino, ¿qué? Mendigando. ¿Quién podría dar un centavo por este hombre que estaba allí en el suelo sentado, ciego, sin posibilidades, sin aspiraciones quizás de nada, sin deseos de seguir, simplemente conformado a que alguien se compadeciera de su situación y le diera una moneda para sobrevivir en sus circunstancias, en su tiempo, en su momento, y el cual a lo mejor no recibía nada? Y allí estaba este hombre con la mano extendida esperando la migaja de aquel que se compadeciera de él. Pero cuando escucha de Jesús, el Nazareno, cuando oye a la multitud y dentro de la multitud caminando con ellos, llega a sus oídos que Jesús estaba pasando, Bartimeo cambia su perspectiva de la vida. La porción no nos dice qué pasó por su cabeza, pero yo podría decir, hermano, que Bartimeo vio la oportunidad de cambiar las circunstancias de su vida al escuchar que Jesús pasaba por ahí. Vio la oportunidad de recibir algo grandioso. Vio la oportunidad de dejar de estar sentado pidiendo migajas de aquel que podía pasar por el camino donde él estaba. Tomó la iniciativa de tener una visión nueva, de no conformarse a sus circunstancias de salud, económicas o sociales. Hermanos, también nosotros hoy tenemos la oportunidad de cambiar nuestras circunstancias, porque una cosa hemos hecho: hemos aceptado a Cristo Jesús. Amén. Si está Cristo Jesús en nuestro corazón, hermano, si está Jesús en nuestro corazón, entonces tenemos la misma oportunidad que Bartimeo de cambiar nuestras circunstancias. Tenemos la misma oportunidad de cambiar nuestra vida, pero necesitamos tener iniciativa hacia ese cambio. Encontrarnos con Jesús en ese camino que hoy tenemos puede hacer
que eso sea más grande todavía de lo que estamos viviendo hoy. Bartimeo lo vio así. Y entonces cuando oye, comienza, toma con toda su fuerza y aspira a sus pulmones y exhala un grito de piedad, de misericordia, de favor por parte de Dios, de aquel que sí puede hacer algo a su favor. ¿Quién? Jesús. Y grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no creo que solamente gritó una vez. Repetidas veces creo que este hombre repitió durante el tiempo en el cual el Señor pasaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero como todas las cosas, hermanos, como todo aquello que queramos lograr, como aquello que puede ser grandioso para nuestras vidas, o mejor, ¿será fácil? ¿Será fácil? ¿Es fácil lo que usted ha llegado a lograr hoy, hermano? ¿O le ha costado? De la misma manera, a este hombre le estaba costando. Porque el versículo 48 nos dice que ¿qué? Que le reprendían, ¿para qué? Para que se callara. A la multitud le molestó el grito de este hombre. A los hombres que iba acompañando al Señor les molestó escuchar esta voz de podríamos decirlo, inválido, pero no estaba inválido, estaba ciego, de este hombre ciego. Y se oponían. ¿A qué? A que Jesús pudiera escucharlo. Nosotros tenemos la historia, hermano. Y a veces creo que ese es el problema de nosotros, que nosotros tenemos ya la historia de lo que pasó después. Pero si podemos ponernos por un momento en los zapatos de alguien en una situación así, imagínese de repente que usted pierda la vista o pierda algo de su cuerpo, alguna extremidad, algún pie, algún brazo. ¿Cómo se sentiría? Y es ahí donde el Señor nos transporta en su palabra, que podamos sensibilizarnos a eso, en la que este hombre necesitaba del Señor. Inició una intención de cambio de su vida, pero tenía oposición. Hermanos, nosotros tenemos oposición. ¿O ha sido fácil lo que usted ha hecho hasta hoy, hermano? Como iglesia, ¿ha sido fácil lo que han hecho, hermano David? Líderes, ¿ha sido fácil lo que han hecho como iglesia hasta hoy? Ha habido oposición. Y a veces la oposición tiene dos resultados. La oposición tiene dos resultados, hermanos. La oposición te puede hacer crecer, te puede hacer fortalecer, te puede hacer buscar la manera de ser más, de sobrepasar el obstáculo, de vencer el obstáculo, de triunfar el obstáculo, o te puede derrumbar. Te puede imposibilitar para que no hagas nada. Pero ¿cuál fue la actitud de este hombre? ¿Dejarse vencer? Dice que comenzó a dar ¿qué? Más fuerte. Clamaba. ¿Sí? Clamaba.
El Señor nos dice allí en Jeremías 33:3. ¿Alguien lo sabe de memoria? Yo creo que ahí está el detalle, hermanos. Clamar. El clamar no es solamente orar. Si tomamos esta parte, dice que él le gritaba con todas sus fuerzas. ¿Para qué? Imagínese, hermano, el poder de clamar a Dios con todo nuestro ser. ¿Sí? Recordemos que iba una multitud. Quizás unos con cierta curiosidad de quién es Jesús. Quizás otros con la intención de saber y conocer. O quizás otros con buena intención de tener un encuentro con el Señor. Pero allí iba la multitud. Cuando nos referimos a multitud, nos referimos a miles, ¿verdad, hermanos? O a cienes. A miles. Imagínense el poder del clamor de este hombre para poder traspasar todo el bullicio, todo el ruido que ocasionaba la multitud en el Señor. Imagínense si nosotros en este tiempo, hermanos, clamamos verdaderamente al Señor para que nos enseñe esas cosas ocultas que todavía nosotros no conocemos. Y no es para volvernos locos, es para poner las cosas en su lugar y para ver lo que Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Qué le gustaría hacer? No solamente en su vida profesional o en su vida escolar o en su vida familiar o en su vida laboral, hermano. También piense en la vida espiritual, en la vida de su iglesia. El Señor no nos ha llamado nada más para venir a recibir, hermanos. El Señor también nos ha llamado para dar. Y este hombre no iba nada más a recibir, pero tan solo el poder que tenía este hombre en sus pulmones y en su garganta para clamar al Señor y nuevamente decirle: Hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense lo que ocasionó ese clamor de este hombre. El versículo 49 dice: entonces Jesús, ¿qué? Deteniéndose. Entonces Jesús deteniéndose. Bartimeo no solamente detuvo a Jesús en su caminar, sino detuvo a toda la multitud. Porque al momento de que el Señor Jesús se detuvo, ¿se detuvieron quién? Los discípulos y la multitud. Veamos el poder de Dios. No el poder del ciego, el poder de Dios en la vida de la humanidad, si queremos ponerla así. Porque en el momento que Él se detuvo todo. Llamándole. Hermanos, entonces una visión nueva no solamente consta de una iniciativa propia, sino también consta de un llamado de Dios para intervenir a favor de nuestra vida. Porque el Señor Jesús se pudo haber hecho de oídos sordos, ¿no? Y seguir su camino. ¿Estamos de acuerdo? Como a veces nos pasa, ¿no? Como que no nos escuchan y no pasa nada. Pero aquí, en este momento, en esta ocasión, el Señor se detuvo y está a punto de pasar algo maravilloso en la vida de este hombre, que puede pasar en la vida nuestra si buscamos a Dios con todo nuestro corazón, si clamamos a Dios con todo nuestro ser. ¿Sí?
Mateo 8, 7 y 8 dice: el que pide, pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis. Tocad y abrirá. Porque a todo aquel que pide se le dará. Al que busca, halla, y al que toca, se le abrirá. El Señor nos está diciendo entonces que no nos cansemos de pedirle para que intervenga a nuestro favor en algo que nosotros tenemos, pero debe ser con su llamado. Una visión nueva requiere también un llamado del Señor a favor nuestro, porque el Señor se detiene, y no tan solo se detiene, sino manda. ¿A qué? A que le traigan. Manda y dicen: llámenle. ¿A quién? Al ciego, a Bartimeo, el ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. En ese momento, la vida de este hombre estaba cambiando, porque cuando él, con todo su corazón, clama al Señor y el Señor le llama, ahora sí cambia incluso la actitud de aquellos que seguían al Señor. Ya no le estaban reprendiendo, ya no le estaban diciendo: cállate, ya no molestes. ¿Ya qué? ¿Verdad? Dice un dicho por allí que cuando te ven en el suelo, ni quien te arrime un vaso de agua, pero cuando te ven en la cima, quien más quiere ser tu amigo. Y así somos los humanos, hermanos. Vemos al que está en la cima, pero no vemos al que está acá abajo. Porque cambió y empezó a cambiar su vida. El ciego empezó ahora sí, incluso a recibir el ánimo de aquellos que le estaban oponiendo, que le estaban resistiendo, que le estaban diciendo: cállate. Ahora sí le estaban dando ánimo, ahora sí le estaban dando confianza, ahora sí dijeron: ahora sí yo soy tu cuate, intercede por mí, ¿no? Porque te llama el Señor, te llama aquel que tiene el poder. Pero para poder llegar a eso, hermanos, a ese llamado, necesitamos entonces encontrarnos con Jesús y hacer lo siguiente. ¿Qué hizo el ciego? Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Quizás la única posesión que tenía de este hombre era su capa, para cubrirse del frío, para cubrirse del calor, para cubrirse de lo que sea. Quizás lo único de valor que tenía era su capa. Quizás lo único que tenía de comodidad era su capa. Pero hizo una cosa al momento de que recibió el llamado del Señor: arrojó aquello que en un momento le iba a estorbar, aquello que a lo mejor dijo: ya no lo necesito. ¿Por qué? Porque voy hacia al encuentro con aquel que me puede dar no solamente una capa, me puede dar algo más grande. Porque ¿cuál era la visión del ciego? Recuperar la vista. ¿Sí? Recuperar la vista. Y dice un dicho por ahí que no hay peor ciego el que no quiera ver. Y a la mujer que creó el alfabeto Braille, Helen, en una entrevista le preguntaron que qué era lo peor para un ciego. Y le dijo: no, yo no te voy a decir qué es lo peor para un ciego, más bien le voy a decir qué es lo peor para la gente que ve: que no tenga visión. Que no tenga visión, que no sepa qué plan tiene, un plan, un propósito, algo más en su vida. Necesitamos, hermanos, arrojar aquello que no nos va a servir. Es más, necesitamos deshacernos de aquello que nos impide
que el Señor perfeccione nuestra vida a tal manera que la use para su gloria. Necesitamos arrojar eso. Necesitamos quitarnos de eso. ¿Para qué? Para poder tener esa visión nueva, fresca, que hoy más que nunca la necesitamos, hermano. Y le voy a compartir algo que yo creo que un hijo de Dios no tiene por qué conformarse a su circunstancia. Si es un verdadero hijo de Dios, no tiene por qué conformarse a sus circunstancias. No tiene por qué decir no puedo. No tiene por qué decir no tengo. No tiene por qué decir no sé. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, sino es el que está en nosotros. Y el que tiene el poder para hacer en nosotros la nueva criatura. El apóstol Pablo dijo, ¿sí? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Entonces, en esa premisa, yo le digo al cristiano y a usted, mi hermano, necesita tener una visión fresca, nueva, de manera integral, sin miedo, sin temores a las cosas. Sí, con ciertas reservas, pero no limitados a lo que Dios puede hacer en nosotros. Porque cuando este hombre llegó al Señor, a ese llamado y a ese encuentro, a mí me impresiona lo que el Señor le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres tú? ¿Sí? ¿Qué quieres tú hoy, hermano? ¿Qué deseas hoy que el Señor haga en tu vida? Yo te hago la misma pregunta. Gracias, hermana. Te hago esta pregunta, mi hermano. ¿Qué quieres que haga el Señor hoy contigo? Mañana, la semana, la siguiente. Porque es lo que el Señor le dijo cuando este hombre Bartimeo llegó a su presencia. Y a veces hago preguntas absurdas, perdón, hermano, pero a veces hago las preguntas absurdas. ¿Qué no era Dios? ¿El Señor Jesús no sabía qué quería Bartimeo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué le preguntas eso? Porque a veces le preguntamos a Dios algo que Él ya sabe. ¿Por qué no buscamos más bien lograr eso? Responderle a esa pregunta. Porque el Señor ya lo sabe. El Señor ya sabe, dijo el Señor en Mateo 6, el Señor ya sabe qué necesitan ustedes. Entonces yo le digo, entonces Señor, ¿para qué quieres que te preguntemos? ¿Para qué te preguntamos si ya sabes? Y el Señor me responde: por el simple hecho de que quiero que aprendas a depender de mí. Por el simple hecho de que reconozcas quién soy yo ante ti, en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus amigos, en la vida de aquel que te rodea, en la vida de tu iglesia. Quiero que reconozcas quién soy yo. Por eso te pregunto, porque yo ya lo sé, pero yo quiero saber, escuchar tus labios. ¿Qué quieres que yo haga a favor tuyo? Y obviamente para el ciego dijo: Señor, que recobre ¿qué? La vista. Que recobre la vista. ¿Sí? El Señor le hubiera respondido: muy bien, ¿sabes qué? No te voy a dar la vista, pero te voy a dar salvación. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos acercamos a aquellos que necesitan del Señor, ¿cierto?
vemos su necesidad, pero le queremos predicar salvación, ¿cierto? ¿Qué es más importante, la salvación o la sanidad? Hoy en día, piénselo muy bien, hermano, hoy en día en la que hemos hecho historia con el COVID-19 y usted recibe una pregunta de alguien o le está presentando a alguien el Evangelio, ¿qué quiere que le haga el Señor? ¿Qué es lo que en un momento espera esa persona? ¿La sanidad o la salvación? Humanamente la sanidad, ¿no? Yo prefiero ahorita la sanidad, ¿sí? Pero el Señor no se queda solamente en el aquí, porque el Señor le dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha, ¿qué? ¿Sanado o salvado? Dice la Escritura que salvado. Dice, tu fe te ha salvado. Lo impresionante es lo que hace después. Y enseguida recobró la vista. Dios le dio las dos cosas: la sanidad y la salvación. ¿Por qué hoy se ven pocos milagros? No digo que no haya milagros, pero ¿por qué hoy se ven pocos milagros? ¿No tenemos fe? ¿O porque el Señor no quiere? Necesitamos pensar un poquito, hermano, y se lo dejo allí en su corazón para que considere esto. Porque termino con esto. Y enseguida, y seguía a Jesús ¿en qué? En el camino. Se unió a los discípulos, se unió a ese propósito de Dios, se adherió al plan de Dios. Necesitamos adherirnos a esa visión que Dios tiene para nosotros, hermanos. ¿Sí? ¿Hubo algún límite para Dios, para el ciego? ¿Hubo algún impedimento para el ciego de que llegara a esta vida nueva en la cual recobró su vista y recobró su vida? Porque ya no iba a ser un ciego, ya no iba a recibir las migajas, ya no iba a recibir las limosnas, ya no iba a estar postrado en el suelo. Su vida cambió. ¿Sí puede verlo, hermano? Su vida cambió, ya ve, ya distingue los colores, los matices, los rostros, el paisaje, ya tiene vista, ya puede discernir qué está pasando a su alrededor. Pero no se conformó con eso, sino que siguió, se convirtió en un seguidor, en un discípulo, ¿sí? Y dice la historia tradicional. ¿A qué me refiero con la historia tradicional de los historiadores? Porque esto está fuera de lo que la Biblia dice. Pero dicen algunos historiadores que este hombre también murió como un mártir por predicar el Evangelio en una parte del mundo. Pero eso es lo que se sabe. No se sabe exactamente dónde. Pero este Bartimeo, en esta nueva visión, se unió al plan de Dios en la predicación del Evangelio y murió por causa del Evangelio. Hermanos, ¿cómo está nuestra visión? Quiero invitarle a que considere cómo está su visión. ¿Qué desea? ¿Qué le gustaría vivir? Estamos a punto de terminar un 2021. Y yo ya no le pregunto, hermano, si está haciendo su lista, ¿verdad? Porque hoy puedo decirle que mañana no sabemos qué pase, aún en la iglesia. Porque todo está en las manos de Dios, todo está en su control. ¿Está conmigo, hermano?
¿Está de acuerdo? Todo está en las manos de Dios. Todo está en su propósito y en su plan. ¿Sí? Mi invitación es que podamos unirnos igual que Bartimeo al propósito de Dios, al tener una nueva visión, al renovar una visión nueva para que nosotros cumplamos ese propósito. Yo no sé qué propósito tiene Dios para usted aquí en esta iglesia, si es servidor o no es servidor, o si quiere servir o no quiere servir, pero Dios nos está llamando a eso. Dios quiere que tengamos esa visión, a servir, y no se lo dejemos solamente a unos cuantos. Todos podemos hacer algo, todos podemos servir en algo, de alguna manera, de alguna forma. Dios quiere que podamos ser obreros de Él. Amén. Entonces, mi hermano, quiero terminar con esta pregunta: ¿qué quiere que Dios haga en su vida? Piense, ¿qué quiere hacer en su vida? No lo piense ahorita, nada. Tenemos tiempo, pero acuérdese que el tiempo se está cortando. Piense, ¿qué quiere que Dios haga en su vida? ¿Qué le gustaría que Dios hiciera en su vida? Y tome la iniciativa. Busque ese llamado del Señor y sígale. Comprométase a cumplir el plan que Dios tenga para él. Y entonces Dios lo hará. Permítame hacer una oración. Si se puede poner un momento de pie, vamos a orar, ¿les parece? Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor, Padre Santo, gracias porque hasta hoy tú nos has tenido con vida. Hasta hoy tú nos has dado la salud y estamos aquí reunidos para alabarte, para adorarte, para cantar, para estar en comunión con tu pueblo. Pero Señor, si falta visión, ayúdanos. Igual como tu apóstol Santiago dice, si hay alguien que le falte sabiduría, pídala a Dios. Te pedimos visión y sabiduría si nos falta. Y yo sé y creo que sí nos falta. Ayúdanos a adquirirla, ayúdanos a buscarla con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén.